reflexión. Sin duda, Señor, muchas veces hay incomodidad cuando no estás con todas las condiciones cómodas que uno quisiera. Sin embargo, como es el tenor de esta carta que estamos estudiando, en todo requiere sufrimiento, en todo requiere esfuerzo. Te ruego, por favor, que concedas a mis hermanos atención, juzgamiento, que juzguen el mensaje y si encuentran que es bíblico, estarán obligados a aplicarlo. Y concede a este predicador sus sugerencias, te lo pido esto para ver tu nombre y para que signifique la iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Hermanos, por favor, primera de Pedro, vamos. Capítulo 4, hoy sí comenzamos el cuarto capítulo. Vamos a tomar la sección del versículo 1 hasta el versículo 11, ¿bien? Primera de Pedro 4, ten ahí por favor tu Biblia, vamos a ir a otro pasaje, pero siempre vamos a volver al texto de estudio. He puesto como título hoy, cómo debe vivir y sufrir el creyente mientras llega el fin. Para los que nos visitan, estamos viendo toda la carta de primera de Pedro. Hoy, justamente como dije, iniciamos el cuarto capítulo. Pedro aquí va a volver a insistir en algo que ya ha venido haciéndolo a lo largo de 11 versículos, que el sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana. Palabra que no nos gusta, ¿verdad? Ya cuando digo esto, muchos tal vez quieran irse. Esto no es para mí, yo estoy llamado a una vida próspera, no. Estoy llamado a una vida de victoria, a hacer cabeza, no cola. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana. Pedro está asumiendo que esta iglesia, estos hermanos a quienes predica, van a sufrir. Y Pedro quiere que esta iglesia en particular esté preparada cuando llegue el sufrimiento. De hecho, hermanos, hemos visto ya que esta iglesia estaba sufriendo. Están sufriendo estos hermanos. Pero hay algo que debe usted meditar, amado hermano, es que esta iglesia, estos creyentes, entendían lo que Pedro les está diciendo. A diferencia de nosotros, muchas veces no entendemos el propósito de Dios con el sufrimiento. ¿Y por qué no entendemos? Porque nos creemos que merecemos todo, ¿verdad? Damos por sentado que lo merecemos todo. Damos por sentado que merecemos vidas cómodas. Damos por sentado que tú has venido a este mundo no para sufrir. Hemos sacado el sufrimiento de nuestras vidas y justamente eso es lo que vende el mundo, ¿verdad? Eso es lo que se vende allá afuera, una vida feliz, una vida próspera. Ahora, amado hermano creyente, quizá usted y yo no compremos ya esa mentira de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Tal vez ya tú no compres la falsa idea de que si tú pactas con dinero o le das dinero al pastor, todo te va a ir bien, que no va a haber ningún sufrimiento. No has comprado esa falsa idea, pero con frecuencia caminamos por la avenida auxiliar de esa autopista mentirosa. Con frecuencia creemos los cristianos
muchas personas se esfuerzan, hacen todo lo posible para detener el tiempo en sus cuerpos, ¿verdad? Hacen todo lo posible para aparentar que el tiempo no está pasando en ellos, cuando la preocupación principal debe ser cómo invertir más bien sabiamente el tiempo que me queda por vivir. Esa debe ser una preocupación importante en toda persona, pero sobre todo en cada creyente. A la pregunta del mensaje de cómo debemos vivir, cómo debemos sufrir mientras llega el fin, vamos a verlo en tres partes, en tres pensamientos. El primero, vivir armados con el pensamiento de sufrimiento. Segundo, vivir armados con la expectativa del juicio final. Y tercero, vivir armados con una vida disciplinada en la piedad. Veamos, hermanos, el primer punto. Vivir armados con el pensamiento del sufrimiento. Dice el versículo 1, ahora sí, anda por favor al 4 de 1 Pedro, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armados, dice Pedro, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esa palabra armados viene del griego foblismo. Esta palabra, mis hermanos, es un término de la milicia, es un término militar. Se refiere al soldado que cuando escuchaba este llamado se disponía y preparaba lo necesario para la ejecución de una orden en la guerra. Es el término que usa el apóstol Pedro. Así que Pedro, hermanos, al usar esta imagen de un soldado preparándose para la batalla, es indudable que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que tomemos muy en serio la cuestión de vivir una vida armados con el pensamiento del sufrimiento. Cuando un cristiano camina este peregrinaje, no armado con este pensamiento del sufrimiento, él vivirá una vida como alguien que va a una batalla sin un armamento. ¿Cuál será, hermano, el resultado si vas a una batalla sin armas? Serás derrotado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice Pedro, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido, y nota esta última frase, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Puedes ver tú el sentido de este llamado? En la mente del apóstol Pedro, él está pensando en algo, él tiene en mente el sufrimiento como algo que terminó con el pecado. O sea, hay una conexión entre el sufrimiento y la santidad. Hay una conexión entre el luchar con la carne, que es el instrumento de pecado, y vivir en santidad. Hay una conexión clara entre
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué más? Para perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está, dice Juan, en nosotros. Siempre cuando leo este pasaje recuerdo a Spurgeon, cuando narra una historia, y cuando él cuenta que a Spurgeon le pregunta a un hombre: ¿tú pecas? ¿Tienes pecado? Él le dice: no, yo no tengo pecado. Spurgeon lo invita a comer a su casa. Este hombre llega a su casa, se sienta, y en medio de la comida Spurgeon le lanza en la cara un vaso de agua fría. Le avienta en la cara un vaso de agua fría. Este hombre de inmediato estalló en ira. Comenzó a decir palabras que no deben de la boca de ningún cristiano. Cuando se calmó y se sentó nuevamente a la silla, Spurgeon le dice: el viejo hombre que está dentro de ti no está muerto, amigo. Estaba desmayado. Solo hacía falta un poco de agua fría para que despierte. Hermano, el punto es: basta con un simple suceso para que el pecado que mora en ti estalle. Aún luchamos con el pecado, ¿no? Pero está diciendo acá que los que se han identificado con Cristo demuestran justamente esa identidad en que han tomado la decisión de terminar con el pecado. Es decir, en otras palabras, demuestran que están concluyendo una vida pecaminosa, un estilo de vida pecaminoso. La pregunta es, hermano,
incrédulo. No hay otra diferencia. Es que él viene a la iglesia a su culto y el otro no. Es una diferencia que se ve, pero más que eso, uno ve que vive igual que el otro, piensa igual que el otro. Ahora, hermanos, si ese es el único contraste que te distingue a ti de un incrédulo, o sea, vives igual que ellos, dice Pedro, llegó el tiempo de arrepentirte. Basta ya, dice Pedro. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esa palabra que usa, pero es enfática, es rigurosa. Dice, basta ya. Ya basta de andar en lascivias, basta de andar en concupiscencias, basta de andar en embriagueces, orgías, disipación, idolatrías, pecados característicos en el tiempo de Pedro, como lo sigue siendo en el día de hoy. Nota que luego dice Pedro más adelante, en el 7, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa es la palabra que usa Pedro, ya basta. ¿Basta de qué, Pedro? Basta de que no es posible que no exista un contraste, una diferencia entre mundanos y cristianos. No es posible, hermano, que no haya algún contraste, alguna diferencia entre un hogar con personas que son cristianas y un hogar con gente que no lo es. Los mismos gritos, las mismas peleas que se escuchan en casa de tu vecino incrédulo no puede salir de un hogar cristiano. Los mismos chismes que se dan en esos grupitos, en tu trabajo o en un hogar, no puede darse en un círculo cristiano. La misma tolerancia al desenfreno de sus hijos no puede verse en padres que se supone que temen a Dios y son sabios. El mismo rencor, la misma falta de perdón que abunda entre los paganos no puede darse en las relaciones entre cristianos. La misma falta de sujeción de la esposa al esposo, la falta de amor sacrificial del esposo a la esposa, que será muy común en matrimonios en la cual abunda el divorcio, no es posible que se esté dando en un matrimonio cristiano. Hermanos, si existiese realmente, como dice Pedro, ese contraste entre un cristiano y un incrédulo, algo es seguro, estaría sufriendo gozosamente los ultrajes de este mundo y sus insultos. Baste ya el tiempo para haber hecho, dice Pedro, lo que agrada a los gentiles. O sea, la pregunta es, ¿no te basta acaso, creyente, haber ya vivido como los gentiles, que ahora quieres seguir viviendo como ellos? Vive, más bien, dice Pedro, ahora haciendo la voluntad de Dios. Ahora, Pedro también nos informa que habrá un alto gozo. A eso, dice el 4, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Serás un extraño para los que eran tus amigos, tus parientes mismos, tus colegas. Se sorprenderán de ti, hermano, cuando no nos unamos a ellos en las mismas cosas que a ellos le llenan. ¿Y qué harán? Dice Pedro, ultrajarte, calumniar, hablarán mal de ti, te apartarán de tu familia, de tu entorno, te aislarán. Ahora, hermano, el simple hecho de ser un cristiano coherente con lo que dice ser y lo que hace, les va a ofender. Familiares, amigos, entorno. Oye, venga a mi cumpleaños el domingo porque van a estar todos. No puedo. Yo soy cristiano, santifico el día del Señor cuando se alivia mi emoción y también no.
hostiles contigo. A ellos le llena la comunión entre pecadores porque aman su desenfreno. Se supone que a ti te llena la comunión con Dios y tus hermanos. ¿No te ha pasado, hermano, a ti en tu peregrinaje que te has enfrentado a familiares que te amaban mucho antes y ahora contigo son hostiles? Te aíslan porque ya no participas en lo que les llena a ellos, ya no les agradas tanto. Bueno, dice Pedro que ese es el precio que pagará un peregrino. Así que, ¿cómo debemos vivir entonces y sufrir el tiempo que nos queda? Punto 1, armados con el pensamiento del sufrimiento. Pero no solo eso, hermanos. El punto 2, vivir armados con una expectativa del juicio final. Versículos 5 y 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos, a los muertos. Porque esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Tenemos, hermanos, justo hablábamos hace temprano, que vivir con la expectativa del juicio final. Ya mucho, tal vez, no se habla de eso. Ya no se habla de un juicio venidero. ¿Y saben por qué, hermanos, ya no se habla? Porque no hace falta el día de hoy hablarse eso en las iglesias. Y si lo hacen con una intención amarillista. Terremoto, llegó el fin del mundo. Pasa algo, llegó el fin del mundo. Lo hacen con una intención amarillista o no lo hacen. ¿Saben por qué, hermano? Porque al vender el día de hoy un falso evangelio que promete comodidades, promete prosperidad, promete plenitud, éxito en esta parte debajo del cielo, aquel cielo que hablan los apóstoles, lejano en la vida eterna, es un lugar insípido. Ya no nos llama la atención. ¿Para qué le vas a hablar de un juicio final, de un cielo nuevo, si están muy contentos debajo del cielo en el mundo? ¿Para qué hablar de un cielo que hay un costo que pagar si están contentos aquí en este mundo? Vivir armados con esta expectación del juicio, de que hay un juez y de que traerá un juicio justo y que el fin de todo se acerca, es un recordatorio incesante para la iglesia de cómo usted debe invertir su tiempo. Para aquellos que viven en este mundo como peregrinos, esa expectación del juicio es un gran alivio, hermanos. Es un gran alivio. Ellos saben que Él vendrá con juicio justo. Pero para aquellos aún cristianos que viven en este mundo como si fuese este mundo su lugar permanente, el retorno de ese juez debe ser causa de un gran temor. Sabemos que Él vendrá. Hemos esperado por épocas con anhelo que Él venga. Bueno, usted debe despertar pensando en esta realidad. Usted debe en su mente esta realidad y eso debe llevarle a usar sabiamente su tiempo. Dice el punto 3, vivir armados con una vida disciplinada en la piedad. Versículo 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, lo que Pedro acá está haciendo, hermano, es que los creyentes deben gobernar sus vidas con la percepción de que, ya que el fin del mundo está cerca, han de vivir en esta expectación que habrá un juicio. Este párrafo, hermano, no debe ser simplemente visto como un añadido, no un apéndice. Lo que acá va a partir Pedro es que dar elementos de la vida
que le permita caminar la vida con una adecuada cosmovisión, con una adecuada expectación. Igual lo que dijo Pedro, con el retorno de Cristo y el juicio final. En este contexto entonces, que se acerca el fin, la sobriedad del pensamiento en un acto difícil, en un acto de persecución, es a lo que apunta Pedro, que estos lectores deben tener el control sobre sus actos, no permitir caer en desesperación cuando llega la persecución. Esa vida sobre entonces que nos llama Pedro, pero es imposible vivirla si no hay una disciplina de oración, de preparación, de formación en el conocimiento. Porque luego va a decir Pedro, y velar en oración. Pedro les llama a velar. Este mandato ahora refuerza el llamado a ser sobrios. Este mandato se expresa en la dedicación, en la oración. Ahora, la pregunta es, ¿a qué tipo se refiere Pedro? ¿A la pública o a la privada? ¿En qué sentido velar en oración? ¿Se refiere a la privada, la que cada uno hace en su hogar, de forma privada, o a la pública cuando lo hace con su hermano? Puesto que este llamado, hermanos, se da en una sección, en el contexto, donde Pedro habla de virtudes comunitarias, lo más probable es que esté pensando Pedro en la oración que hacen juntos a Dios los creyentes. Así como dice Hechos 42, y perseveraban, hermanos, en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en qué dice, en las oraciones. ¿Qué oración se refiere ahí? Las públicas, junto con sus hermanos. La pregunta es este llamado que hace Pedro, sobre todo cuando viene alguna adversidad, cuando hay una persecución, cuando hay un sufrimiento, es la medida que tomas tú, hermano, cuando sufres. ¿A dónde vas tú primero, hermano, cuando hay sufrimiento? ¿A dónde tú recurres? Brota en ti el unirte con tu hermano, a orar junto con la iglesia. Brota en ti a buscar el espacio para la oración pública junto con tu hermano. Dice pero que si no somos disciplinados, entonces, si no estamos velando en la oración, en la comunión, en la unidad del cuerpo de Cristo, nos exponemos a una vida miserable, a una vida endeble, a una vida vivida solamente en tus propias fuerzas. Quitarle, hermano, esta disciplina al creyente es ponerlo en una zona peligrosa. ¿Está usted, hermano, orando sobriamente? Estamos orando por la iglesia, por tus hermanos, por aquel familiar inconverso. Estás orando por eso. Y de paso, amado hermano, la vida cristiana no se puede vivir solamente a punta de teología correcta. Es bueno, pero no se puede solamente vivir a punta de teología correcta, sino que en una unión vital con Cristo, que se manifiesta, entre otras cosas, con una vida regular de oración. Serás un buen teólogo, pero con el carácter de un impío si no tienes vida de oración. Si no estás orando, hermano, sobre todo ya los miembros de la iglesia, los que tienen tiempo acá, si no estás orando, mira, con todo y tu reforma intelectual, eso no te va a guardar cuando llegue el sufrimiento, créeme. Eso no te va a guardar cuando seas tentado. Con todo y tu reforma intelectual, si no estás orando, eso no te sostendrá, amado hermano, cuando llegue la persecución. Ahora, no solamente Pedro habla de la disciplina de la oración, Pedro habla de algo más, de un ferviente amor, y da una razón, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice el 8, ante todo,
principal. Dice, ante todo, es lo principal que debe gobernar las relaciones entre los creyentes. Pablo dice lo mismo cuando Pablo está explicando acerca del amor. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, pero ¿qué dice? ¿Cuál es el mayor? Es el amor. Ahora, hermanos, esta palabra traducida ferviente tiene un significado más amplio que simplemente ferviente o fervoroso. Se refiere a que el amor mutuo es constante, o sea, que debe ser constante, que no varíe, que no fluctúe. Cuando una iglesia, hermanos, se ve amenazada, la persecución, se ve amenazada por el dolor, por el sufrimiento, ¿dónde encuentra consuelo la iglesia? En el juicio justo de Dios, que Dios juzgará con juicio justo. Y esta iglesia se fortalece como manteniéndose en amor unos con otros. Pero les exhorta a la iglesia a que se amen constantemente, profundamente, o sea, sin variación, sin postergación. Que se esfuercen en amarse unos a otros. ¿Y por qué hace esto Pedro? Porque es en tiempos de persecución que es difícil amarse. Pregúntale a cualquier matrimonio, pregúntale a ese matrimonio cómo fue su relación cuando llegó el tiempo de sufrimiento, de carencia, falta de dinero. Pregúntale si no fue difícil el amarse unos a otros. Cuando hay sufrimiento, cuando hay persecución, aún con todo, pero esfuércense en amarse unos a otros. Amarse cuando todo está bien es fácil, hermano. Es fácil. Pero amarse en tiempo de sufrimiento es difícil. De ahí que Pedro hace un llamado. Ámense fervientemente, sin variación, constantemente. Y Pedro da un porqué. Dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, es muy posible que alguno aquí haya escuchado esta frase como una justificación para todo tipo de conductas. Pero, ¿qué quiere decir realmente el apóstol Pedro con las palabras? ¿Significa acaso que amar a otras personas ahora les impartirá el perdón de Dios a ellos? ¿O será que cuando Pedro dice estas palabras es que amar a los demás hace que la comunidad sea más santa y perdonadora? ¿O será que significa que amar a los demás es una segura señal que han depuesto su pecado? Pero aquí está citando un Proverbios, el 10, versículo 12. El odio, dice el proverbista, despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. La primera pregunta que uno se hace es, pastor, este perdón, este cubrir pecados, ¿quién lo recibe? ¿El que da amor? ¿El que ama o el que es amado? Bueno, en el contexto, Pedro aquí habla de virtudes, de servicio mutuo, de entregarse, así que entendemos que se refiere al que recibe, al que es amado. Pero ¿qué significa entonces la palabra cubrir? Es posible, hermano, es posible que la idea aquí sea que el amor, a diferencia del odio, esconde las fallas de otros. Pero cubrir también significa perdonar en la Biblia. Vea usted el Salmo 35, versículo 2, ahí dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cubrir también es perdonar. Creo yo
nuestro juez y redentor está cerca, el amor mutuo, dice, pero entre hermanos debe regir toda relación. Luego dice, pero algo más, hospedaos los unos a los otros sin queja, sin murmuraciones. Algunos por acá que leen esto dirán, ¿no? Pastor, pero eso cualquiera lo hace. Ese Pedro como que le ha bajado, ¿no? Le ha bajado el estándar a sus exhortaciones. Pastor, eso lo hago yo. Yo paro invitando a mis hermanos a que vengan a mi casa. La pregunta es, ¿sabes tú el contexto en lo que está pidiendo Pablo aquí, Pedro, perdón, en que sean hospitalarios? Y segundo, de paso, invita a tu hermano a que venga a tu casa a participar de tu culto familiar a una hora prudente, en un día prudente, o es que es una juntada solamente para hablar de algo efímero que no se pueda estar acá en esa hora. ¿Cómo es esa visita que tú me dices? Hermano, estos creyentes estaban en medio de una persecución, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Estaban en medio de una persecución, no tenían templos como estos, grandes y cómodos. Te pregunto, ¿dónde se congregaban ellos? No había estos templos grandes, había un desprecio por los cristianos. ¿Dónde se congregaban ellos, hermanos? En las casas. ¿Sí? Se congregaban en casas. Allí eran alimentados, allí adoraban juntos al Señor, ahí se reunían, no tenían templos grandes, y seguramente muchos hermanos que estaban exiliados debían quedarse en esa casa por varios días. ¿Se puede usted, hermano, imaginar cómo bajo esta persecución estos hermanos practicaban la hospitalidad de igual manera? O sea, estaban dispuestos a proveer a sus hermanos a pesar de que eso le iba a marcar ante el mundo que también eran cristianos e iban a ganarse el repudio de toda la sociedad. ¿Se puede usted ver esa idea? Estos creyentes estaban haciendo un sacrificio, hermano, un desprendimiento por dos cosas. Uno, por amor a sus hermanos, porque cubrían sus necesidades elementales, materiales. Y segundo, por amor a la obra, porque fue de esta forma que se extendió el Evangelio. Bueno, la hospitalidad es una forma específica de amarnos unos a otros, pero en el sentido que vale aquí lo que dice, pero no como ahora que me junto todos los días con mi hermano, es en el aspecto que es una forma específica de amarse unos a otros, recibiendo en nuestras casas, dándole acogida a hermanos en la fe, supliendo sus necesidades, dándole un lugar de comunión y aceptación. Pero Pedro sabe que el hombre se ajusta fácilmente a lo externo y añade algo más. Dice, sin quejarse. Dice, sin murmuración. Te pregunto, hermano, ¿de qué se quejarían los hermanos? ¿Cuál sería la queja de estos hermanos? De que estaba su fea, de que no había en casa muchos muebles y de que está feo y que no puedo recibir a un hermano, o de que no dispongo de demasiado tiempo prudente para la comunión con mi hermano. Esa no era la queja que presentaban ellos, hermanos. Ellos, repito, tenían que estar dispuestos a aceptar a un hermano en su casa, y lo que significaba es que vivirían el desprecio de todo el entorno social. Era de eso que se lamentaban, pero aún, cuando dice Pedro, no murmuren de eso, háganlo. Aún signifique desprecio o sufrimiento por dar hospitalidad a un creyente. Hermano,
alguien dijo, hermano, lo siguiente: nuestras mesas predican el Evangelio de la gracia cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas que comen libremente de mis despensas. Nuestras salas predican el Evangelio cuando recibe hermanos y hermanas y compartimos ahí la palabra de Dios por horas. Te pregunto, ¿es eso a lo que apunta tu reunión con hermanos? ¿Es esto a lo que apunta tu sentido de hospitalidad? Y esto no es para todos nosotros. Muchos creen que simplemente basta con decir: pastor, venga a mi casa, yo le invito. Bueno, créame que yo espero que alguien aquí me diga: pastor, voy a su casa, quiero estar con usted en el culto familiar o su hogar. Ese es el sentido, hermano, de la hospitalidad. Es más, permita a mi familia también serlo. Permita que mis hijos, mi esposa y yo mismo nos adecuemos a esta disciplina de la hospitalidad, de compartir juntos el culto familiar. Es el sentido de visitar al hermano, de compartir lo que hay en mis despensas, el Evangelio con mi hermano. Y luego Pedro termina diciendo lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, dice 10, de la multiforme gracia de Dios. O sea, cualesquiera que sean los dones que tengan los cristianos, han de ejercerlos de tal manera que reflejen quién se los dio, que reflejen su origen, el propósito divino. Entonces, 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro concluye esta sección con una doxología. A quien pertenece, dice Pedro, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, concluyo con esto. Ahora, hermano, amigo que me escuchas, independientemente de lo que tú pienses acerca del fin, mira, tú puedes pensar que falta mucho, puedes decir que no ha llegado y tampoco llegará, puedes pensar que es una mentira inventada para coercionar al mundo, puedes pensar, y de forma independiente a lo que tú piensas acerca del fin, va a suceder lo que la Biblia dice que sucederá. Y la Biblia demanda cómo tú estás viviendo antes de que llegue ese fin. Así que, estimado amigo, el Señor Jesucristo volverá. Y en ese momento que Él regrese, Dios dará por concluida toda oportunidad de salvación. ¿Has pensado en ello alguna vez? ¿Has pensado en ello alguna vez? Ve a la cruz. Acude a Cristo. Que tu argumento cambie lo haré a mi manera, haz en mi voluntad. Y, estimado creyente, esperando con anticipación la llegada de aquel día, la pregunta es: ¿cómo está usted viviendo? La pregunta es: ¿estás sabiamente llevando tu tiempo en esta parte del peregrinaje de tu vida? ¿Usas bien tu tiempo? ¿Has prestado atención a la exhortación de orar, de amar a tu hermano, de ser hospitalario, de poner al servicio del Señor tus dones espirituales? Hágalo, hermano. Haga estas cosas, porque algún día también seremos juzgados por el modo en lo que hemos hecho, por el modo en el cual hemos ejercido eso. Así que esto es tanto para aquel que no cree en la venida de Cristo como para los que están esperando.
cómo sufrir, ha puesto de manifiesto cómo deberíamos vivir hasta que llegue el fin, cómo debemos usar nuestro tiempo y qué acciones piadosas debe estar llevando a cabo la Iglesia y todo creyente. Señor, esta carta nos está exhortando continuadamente a una adecuada comprensión del sufrimiento y la vida cristiana. Te ruego, por favor, amado Dios, que tú puedas poner en el corazón de mis hermanos esta correcta cosmovisión de la vida cristiana, del precio que pagará todo cristiano, de que debe verse en ellos una distinción entre cómo vive y cómo vive un pagano, y que lo puedan abrazar con deleite, con esfuerzo y también con esperanza de que este sufrimiento temporal terminará. Y aquí, Señor, vendrá un tiempo de sublime gozo y no habrá fin para ello. Te lo pido esto, por favor, en el nombre de Jesús.